de conocimiento. ¿Ya? Y acá es un poco más sencillo, o sea, fuera de lo de costos, alcance y tiempo, que como ven es lo más central. Estos son básicamente herramientas y les voy a enseñar solo las más básicas, porque son las que más se usan y mejor se utilizan para hacer cada una de estas partes. ¿Ya? Y la que vamos a usar ahora es gestión de recursos humanos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de la gestión de recursos humanos? Ya es adquirir, desarrollar y gestionar un equipo de trabajo. Se llama el equipo del proyecto. Ya es cómo vas a trabajar con el personal a tu cargo. Y esto es un poco, no es tan técnico como otras partes del PMP. ¿Por qué? Porque es tratar con personas, ¿no? Entonces, eso requiere algo más como un trabajo en equipo, ¿no? O sea, eh, requiere más lo que se llama ahora habilidades interpersonales o habilidades blandas, ya que es algo que no, los ingenieros no solemos desarrollar mucho, tampoco en la universidad. Si tienen oportunidad en la universidad antes de acabar de llevar los cursos de liderazgo, aprovechenlos al máximo, ¿ya? Porque eso nos va a servir mucho. Bueno, les va a servir mucho, ¿no? Y la idea de tener un ingeniero que aparte tenga estas habilidades es algo muy raro y por lo tanto muy valorado, ¿ya? De cómo trabajar. En términos técnicos, o sea, en términos estrictamente del PMP, ya son los 4 procesos. ¿Qué herramientas vamos a usar y qué procesos tenemos? El primero es desarrollar un plan de recursos humanos, ¿ya? Y hay algunos conceptos. El principal concepto es el de roles. Entonces, ¿qué roles va a tener el personal en su proyecto? Ustedes ya han definido más o menos eso, probablemente les falte completar. Cuando han hecho la parte de gestión del tiempo y de costos, ya que ahí se acuerdan, definían ya, cuando hacían recursos humanos, el tipo de personal que van a trabajar. De hecho, eso debería ser hecho al revés. Primero se debería definir acá los roles y de ahí pasaría a costos y a tiempo. Como estamos haciéndolo secuencialmente, vamos a trabajarlo así. Entonces, ahí ya lo tienen. Tienen ingenieros técnicos, ingenieros junior, supervisores, etcétera, ¿no? Ya han ido merced de preguntarse qué es lo que necesitan para el proyecto, han ido encontrando qué roles de personas necesitan. Y esos roles, esos grupos de personas, ustedes tienen que definirles a cada uno de ellos su responsabilidad, ya ahorita vamos a ver las diferencias, qué habilidades tienen que ser requeridas y las relaciones de comunicación. Esta última parte se ve más cuando veamos comunicaciones, pero también se define acá. Y con eso se crea el plan para la dirección del personal. Nosotros no lo vamos a ver, solo vamos a ver las herramientas para este plan. Crear el plan es un poco más complejo. ¿Y cuáles son las herramientas? Ya, primero, ya se tienen que preguntar cuáles son los recursos organizativos de su empresa. Ya, entonces, ¿qué organizaciones o departamentos participan en el proyecto? Ya, lo típico de eso es ver el organigrama de la empresa. Recuerden que acá estábamos trabajando con algunas de las empresas son grandes, la mayor parte de las de sus grupos son empresas pequeñas que están haciendo un trabajo para una empresa grande. Entonces, ustedes pueden imaginar que tienen acceso a esos recursos en su propia empresa. Si no los tienen que contratar. Ya, entonces tienen que decir primero cuáles son nuestros recursos humanos, en qué tipo de formación tienen, en qué departamento trabajan, cuáles son los acuerdos contractuales entre ellos, qué relaciones existen, van a querer trabajar en el proyecto o no, o en realidad no deberían tener opción, pero en general es de preferencia que quieran trabajar en el proyecto para traerlos al proyecto, si no se podrían oponer. ¿Cuáles son las diferentes disciplinas y especialidades que serán necesarias para el proyecto? Son ingenieros eléctricos, son ingenieros electrónicos. Los capacitadores, por ejemplo, en algunos de esos puntos, van a necesitar capacitadores externos o no. ¿Va a poder el personal con el que trabajan capacitar? ¿Ya? Eso pasa mucho justo por el tema de las habilidades interpersonales. Es muy común que tienes excelentes ingenieros técnicos, por el desarrollo del proyecto agarras y los llevas sabes que tienes que ir a capacitar a ellos y les va pésimo, o detestan enseñar, digamos, detestan las capacitaciones, ¿ya? Porque no tienen las habilidades necesarias, no tienen la personalidad necesaria, etc. Entonces, todas esas cosas se tienen que medir. Ya, tipos de lenguajes de software, qué lenguaje conocen, ya esas son las capacidades.
Las transiciones de una fase de ciclo en ciertas particularidades requiere reentrenarse en algunas cosas para cambiar de área o para entrar al proyecto. Las descripciones de los trabajos, generalmente las empresas tienen dentro de en su oficina de recursos humanos una ficha del trabajador, entonces hay que revisar esa ficha. Cosas un poco más personales, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones entre supervisor y subordinado? ¿Se llevan bien, se llevan mal? Lo mismo entre proveedor y cliente, ¿no? Quizás tienes un área de ventas y uno de los vendedores particularmente está en buena relación con el cliente, lo envías a él. En proyectos más grandes, los factores interpersonales, si son proyectos entre varios, con extranjeros, por ejemplo, alguna instalación que requiere que venga personal de afuera, de alguna marca en particular para instalarlo, cuáles son sus ferias culturales o de idioma. El personal que va a trabajar acá con ese personal extranjero sabe bien su inglés, sabe bien su francés, no sé lo que tengan que trabajar. Lo interpersonal, en qué niveles de confianza y respeto existen. ¿Ya? Entonces, confían las personas que entre ellas, las personas que van a trabajar en el proyecto, se respetan. En factores logísticos, hay proyectos que pueden ser trabajados a distancia, en distintos países incluso, hasta en diferentes horarios o países. En qué lugares se va a desarrollar el proyecto. Lo típico para ustedes, por ejemplo, va a ser alguna oficina estará en Arequipa, digamos, y otra en campo. El caso de los hoteles, por ejemplo, ¿dónde están los hoteles en los que se van a trabajar? Entonces, ¿qué equipo va a trabajar allí? ¿Ya? Factores políticos, en este caso la política, entendida como las relaciones de poder entre las personas. ¿Ya? Entonces, hay grupos y personas que tienen poder informal dentro del proyecto, un sindicato, por ejemplo. ¿Qué alianzas informales existen? Generalmente eso se presenta en proyectos grandes, pero muchas veces se presenta. Las restricciones, ya eso tiene mucho que ver con los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Del sindicato, ¿no? Entonces, quizás no les permiten trabajar sobre horas, si hay sobre horas hay ciertas condiciones económicas adicionales a las legales, depende mucho también de la estructura de la organización, tienen que tener su organigrama de la organización, después vamos a hacer el organigrama del proyecto. Presentando las organigramas, este es nuestro primer herramienta. Lo que se llama el RAM, la responsabilidades basadas en una matriz. También puede ser el organigrama de tipo jerárquico, el conocido, el de toda la vida, el organigrama de toda la vida, y hay los formatos orientados a texto. ¿Cuál vamos a ver nosotros? El organigrama ya es muy común, probablemente lo conozcan. Vamos a ver el organigrama basado en una matriz, la matriz de asignación de responsabilidades. Y eso se resume en esto, que es una tabla RACI. Bien, acá les voy a explicar un poco, veamos la tabla donde está. Entonces, ustedes van a hacer, este va a ser el que van a hacer, que es la tabla RACI para su proyecto. ¿Ya? Entonces, primero van a definir los roles. Acá han puesto nombres, San, Benson, Carlos, ABCD. No, pues ustedes van a poner roles. Entonces, por ejemplo, supervisor, técnico electrónico, técnico eléctrico. Recuerden que todos los roles están divididos por las capacidades que deben tener las personas, ¿no? Entonces, hay ingenieros eléctricos, ¿no? Que deben tener ciertas capacidades. Si, por ejemplo, hay un ingeniero electrónico o dos ingenieros electrónicos que tienen que tener capacidades distintas, entonces pues, se asignan a distintos roles. Ingeniero electrónico especializado en comunicaciones, el ingeniero electrónico especializado en control, ¿no? Entonces, de eso depende, pero deben tratar de agruparlos. Ahora, a ver. Entonces, ¿qué documentos vamos a tener para recursos humanos? ¿Ya? El roles y responsabilidades y el RAM. Ya vamos a empezar con roles y responsabilidades. Vamos a ver un ratito al toque para más o menos que queden en... Ya, estos roles y responsabilidades. Ya lo que les decía, su personal va a estar dividido por los roles que tiene que desempeñar.
De algún rol probablemente necesiten una persona, de otro rol necesiten 3, de otro rol necesiten 100, no importa. Pero lo definen por el rol. ¿Ya? Y se define por la autoridad que tiene, la responsabilidad que tiene, calificaciones y competencias. Y el RAM, ¿ya? Es una descripción, ¿ya? Para cada paquete del EDT, ¿ya? Acá los distintos roles, acá van los distintos roles que van a definir. Para cada paquete del EDT, ¿ya? ¿Cuál es el papel que juega cada uno de estos roles? Por eso una matriz en cada uno de estos del EDT. ¿Ya? Pero vamos a hacer un poco en teoría. ¿Ya? ¿Cuáles son los papeles que pueden tener cada rol en cada actividad? ¿Ya? Pueden ser, por eso se le llama tabla RACI, RACI. Responsible, en inglés, accountable, consult, inform. Traducido directamente, y acá quiero que atiendan un poco, traducido directamente podría ser responsable, accountable, que no tiene una traducción exacta, consultar e informar. ¿Ya? Esa es la definición clásica. ¿Ya? ¿Qué es cada una? ¿Ya? Primero vamos a diferenciar entre responsible y accountable. ¿Ya? Accountability, o lo que los ingleses, los anglos llaman accountability, es el reconocimiento y aceptación de que uno es responsable de lo que sea que pase en un área de su actividad sin importar la causa. Y responsabilidad es el cumplimiento de las labores específicas asignadas, es cumplir con lo que has hecho. ¿Ya? Y satisfacer las obligaciones laborales delegadas por el gerente y especialista. Recuerden estas dos definiciones, estas son fundamentales. Estoy buscando muchas veces esas. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? El ejemplo típico, tú eres un supervisor, el técnico que está supervisando quema algo, porque no supo usarlo, porque no sabía, porque hizo alguna cosa mal, quema algún equipo, choca un cargador frontal, quema una compresora, malogra un access point por conectarlo mal, algo así. Entonces viene tu jefe inmediato, ¿ya? Y te dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿Cómo así que me han quemado un access point? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ya? Y tú le dices, tú eres el supervisor, recuerden, tú eres el supervisor, le dices, ¿sabes qué? Fue fulanito, pues, culpa de él, ¿no? Que no supo conectarlo. ¿Ya? Y lo tibio que te dicen, tú eres el supervisor. O sea, tú eres el que me respondes a mí por esto. Tú eres responsable de esto porque tú estás supervisando. Entonces, sí, es su culpa, pero es tu responsabilidad. ¿Ya? Y ahí viene el tema de lo que les digo del idioma. ¿Ya? Como en el español no hay una palabra para accountable, nosotros para accountable usamos responsabilidad. Eres responsable, no importa, el culpable puede ser el otro, pero el responsable, el que me responde, el que rinde cuentas, sería mejor, más lógico esa accountable, rinde cuentas, el rendidor de cuentas de lo que pasa acá, eres tú. A eso se refiere. No es tu labor, sí, o sea, tú no tenías que hacerlo, tú no tenías por qué conectar, tú no tenías que conectar el access point, lo tenía que hacer esa otra persona. ¿Ya? Pero que me rinde cuentas por ese access point y por los errores de esa persona eres tú. Entonces, esa es la manera más común. Entonces, para ponernos claro al respecto de la tabla RACI, nosotros vamos a decirlo así. ¿Ya? R es el encargado. Luego ya. R, principal, encargado. Es encargatura. O sea, tú tienes que hacerlo. El que tiene que conectar el access point, digamos. A, lo que es accountability, nosotros lo vamos a traducir como responsable. ¿Ya? C es, eso sí no cambia. C es consultar. Y I es informar. ¿Ya? Entonces, para una actividad, ya digamos, podemos instalar Access Point. Ya, vamos a ponerlo acá, ya. A ver, aprovechemos. Ya digamos que la actividad 3.1 es instalar Access Point. Ya, y se acuerdan, en mi caso, ¿se acuerdan? El ejemplo que les había puesto era los enlaces de datos. Entonces tengo
un técnico electrónico, comunicaciones, su supervisor, que podría ser un ingeniero o no. A ver, supervisor, obra, digamos que lo consideramos dentro de obra eléctrica. Y digamos, tenemos otros, ¿no? Como teníamos parte civil, tenemos obrero civil, teníamos un supervisor de obra civil. Y bueno, ya tendríamos otros más acá, ¿no? Otras cosas más, torrero, etcétera. ¿Ya? Y el supervisor de obra eléctrica tiene 4 o 5 personas, técnicos electrónicos y técnicos eléctricos. Y uno de los técnicos electrónicos es el encargado de instalar el access point. Entonces, como él es la persona que va a encargar, que tiene que instalar el access point, que directamente va a trabajar, a él le ponemos ser responsible o encargado. Es su encargatura, él tiene que hacerlo. Pero para esta misma tarea, este supervisor de obra eléctrica ya es accountable. O sea, él tiene que rendir cuentas. Si este hace algo mal, este responde. ¿Ya? Como es supervisor de obra eléctrica, como es instalar access point, ni el obrero civil, ni el supervisor de obra civil, ni el técnico eléctrico intervienen. ¿Ya? Ahora, vamos a modificar eso un poco. ¿Ya? Digamos que este sea el 3.2. ¿Ya? Y el 3.1 haya sido instalación tendido eléctrico. ¿Ya? Instalación tendido eléctrico. ¿Interviene el técnico electrónico? No. ¿Interviene el supervisor de obra eléctrica? Sí. También como accountable. ¿Interviene el técnico eléctrico? Sí. ¿Ya? También como responsable. ¿Ya? Ahora, de instalación del tendido eléctrico, antes de instalar el access point, probablemente tendrías que consultar a la persona que ha hecho la instalación del tendido eléctrico. Pero como es la misma persona el supervisor, no hay una parte de consulta. Sin embargo, si yo pongo que 2.2 ya es, no sé, a ver, obra civil. Dentro de obra civil, a ver, obra civil caseta le voy a poner. La caseta donde voy a instalar mi... ¿Ya quién trabaja en la obra? Son varios obreros civiles. Ellos son los encargados, ellos son los responsables de crear la caseta, de construir la caseta. Construcción, caseta mejor. Voy a poner así, para que sea más sencillo. Construcción caseta. ¿Ya? Entonces lo construye el obrero civil, ¿ya? Y lo supervisa este señor, ¿no? Entonces él es accountable. ¿Ya? Y este señor, ¿ya? Cuando se está haciendo la instalación del tendido eléctrico, probablemente tenga que hacerle consultas a las personas de acá, a las de la construcción de la caseta. Está tal cosa instalado, ya se terminó de instalar esto, ya se terminó de instalar el otro. Ya, entonces, ¿a quién se lo va a consultar? Al supervisor de la obra civil. Entonces, esta persona va a ser consultada. Y a su vez, en la construcción de caseta, cuando se acabe de construir la caseta, lo tienes que informar al supervisor de la obra eléctrica. Oye, por si acaso ya terminamos, para ver si ya quieres venir a instalarlo. Entonces, esta persona, para esta tarea, va a estar como informar. ¿Ya? Y así van construyendo ustedes su tabla RACI. ¿Ya? Entonces, puede ser que haya algunos que se repitan, puede ser que no. Por ejemplo, si solo hay dos técnicos electrónicos, ya probablemente me ahorre el supervisor de obra eléctrica. Entonces, esta persona sería responsable y accountable, RA. Podría ir poniendo esas cosas. Ya, lo mismo acá, si digamos es una obra sencilla que solo requiere de un maestro de obra en la construcción de caseta, me ahorro el asesor civil, pero yo tengo que hacer a alguien responsable, entonces lo pongo acá RA. ¿Y a quién se tiene que informar? Acá. La instalación del tendido eléctrico sería del técnico eléctrico. Y las consultas sobre la obra civil ya se tendría que hacer ya también al técnico. La consulta sobre la instalación de tendido eléctrico se tendría que hacer al obrero civil.
¿no? Entonces así van haciendo sus horas. ¿Puede haber varias? Sí. ¿Ya? Voy a regresar al anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que sí tiene que haber obligatorio? Obligatorio tiene que haber un R y un A. Puede ser que algunas cosas no se tengan que consultar o informar, lo conveniente es que sí, pero lo obligatorio es que tenga que haber un R y un A. Otra, no puede haber para una misma tarea dos roles que sean responsables. No puede haber un AK y un AK. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una sola persona la que tienes que responsabilizar. Porque responsabilizar a dos personas es como no responsabilizar a nadie, porque vas a estar en el mismo problema. Uno va a decir, oye, el otro tenía que verlo, el otro va a decir, oye, no, el uno tenía que verlo. ¿Ya? Entonces, una sola A. Puede haber varias combinaciones, obligatorio R y A en una fila, y solo una persona puede ser A. Puede haber varios responsables, ¿ya? Porque varias personas ejecuten ese trabajo, pero una sola persona tiene que ser accountable. Puede haber varios encargados, pero una sola persona tiene que ser responsable. ¿Ya? Entonces, ese es el RACI. Ya, sigamos con la teoría. Ya, a eso se refiere con responsable contra control, ¿no? O sea, este es responsable, este está haciendo el trabajo. Y a mí no me importa, no, a ti te va a caer. Ya, es explicación de lo que les he explicado de crear la RAM. Ya, y acá roles y responsabilidades. Ya, lo que sirve para llenar este formato. Ya, y acá van los distintos conceptos que tenemos que rellenar. ¿Qué es un rol? ¿Qué es una autoridad? Responsabilidad, calificaciones y competencia. Roles, ¿qué papel tengo? En realidad es un título, ¿no? O sea, ¿qué soy? Técnico electrónico, ingeniero eléctrico, supervisor de obras, supervisor de tal cosa, supervisor de X, etc. Y ese es el papel que tengo. La autoridad, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? ¿Y en qué sentido es la autoridad? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer en términos, se acuerdan, de los tres grandes? ¿Ya? De costos, de tiempo y de alcance. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comprar las cosas? ¿Puedo cambiar el presupuesto o no? ¿Puedo demorar un día más la obra o no? Eh, ¿Puedo, si quiero, aumentar el alcance o no? ¿Y qué limitaciones tengo? ¿Qué tanto puedo gastar más? ¿Qué tantas compras puedo hacer? En cuestión de tiempo, ¿qué tanto puedo coordinar mis actividades? ¿No? Entonces es autoridad. Generalmente a más cargo tengas, tienes más autoridades. ¿Qué suele poner también en autoridades? ¿Qué disposición tengo para ejecutar presupuesto? No para cambiarlo, sino para ejecutar presupuesto, es decir, ir a comprar, decidir que se compren cosas o no. ¿Y qué tanto rol tengo, qué tanta autoridad tengo para contratar o despedir personas de tu personal? ¿No? O sea, si uno de mis subordinados veo que no hace bien su trabajo, está así, yo puedo reportarlo para que lo cambien o reportarlo para que lo despidan directamente. O no puedo hacerlo, quizás no puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que, ¿qué tantas decisiones técnicas puedo tomar? Este access point que me ha llegado no me sirve, o sea, ¿puedo decidir no instalarlo o no? Y eso es muy importante para nosotros los ingenieros. O sea, generalmente en autoridad, cuando hagan proyectos, ya, ese rol técnico no se lo quiten a los ingenieros, porque pues, es muy común que se les quite a los ingenieros. Y la gente que trabaja en eso, luego el proyecto no funciona mal. No, es que a mí no me dejaron instalar, me obligaron a instalar este equipo. ¿Quién te obligó? Fulanito. Y fulanito es contador. ¿Qué sabes de estos equipos? ¿No? Entonces, mucho cuidado con eso, con la autoridad técnica. Y todo eso se pone en autoridad. Responsabilidades, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tengo que instalar tal equipo, tengo que hacer la obra civil, tengo que supervisar al personal de la parte eléctrica y la parte electrónica. Ya esas responsabilidades, ¿qué voy a hacer? Y esta responsabilidad define tus calificaciones y tu competencia. ¿Ya? Calificaciones es que estoy preparado para hacer, es decir, ¿para qué me han entrenado para hacer? Tengo mis certificados de que puedo programar en Python, tengo mi certificado de que por ejemplo, en algunos proyectos, soy soldador con cierta certificación. No tengo que tener esa certificación. Puede ser un soldador genial, pero si no tienes esa certificación no puedes estar acá, porque a mí me revisan esas certificaciones como control de calidad, digamos. ¿Ya?
Y es la diferencia de que soy capaz de hacer, ¿no? En el ejemplo que les doy del soldador, puedo hacer una soldadura de tal tipo a la perfección. Entonces yo soy capaz de hacer eso. Sí, yo sé que soy capaz de hacer eso. Pero ¿qué estoy preparado para hacer? O sea, ¿qué me han certificado para hacer? Quizás puedo estar preparado para eso, pero nunca me certifiqué. Entonces, es una diferencia entre calificaciones y competencia. Depende de ustedes que planifican el proyecto decidir si van a necesitar esa calificación o solo van a necesitar esa competencia. Problema de eso, ¿cómo certifico esa competencia? ¿Cómo estoy seguro de esa competencia? Si necesito que sea así de competente el soldador, ¿cómo lo verifico? Se puede hacer pruebas, ¿sabes? O sea, lo pueden llamar tiene su soldador en jefe que trabaja con ustedes. Dice, oye, evalúame a estos dos técnicos de soldadura que han venido a ver si pueden hacer el trabajo. Ah, ya, vengan, pum, su máquina, pum, 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 suelden acá. Quiero ver cómo lo hacen. Y se puede hacer, y con eso calificaste la competencia. No está certificado, pero ya sabes que son competentes para el trabajo que tienen que realizar. O la experiencia también sirve para realizar. Llega la persona, tiene 10 años de experiencia trabajando en determinado sitio, llamas a determinado sitio, oye, acá tengo este certificado, buenas tardes, tengo certificado de la persona de fulanito de tal, ha trabajado con ustedes 10 años, quería ver si eso es cierto, sí, sí, cierto, acá ha trabajado acá, y podría decirme qué tal es, qué tal ha hecho su trabajo, no, si es muy bueno, sabe hacer esto, sabe hacer el otro. Ya certificaste que cumple esa competencia, ¿no? Entonces ya lo verificaste en todo caso, que es capaz de hacer. Y así van seleccionando su personal. ¿Qué roles puede haber? Son estos, en nuestro caso son más roles más técnicos. ¿Ya? Y acá hacemos ya el ejercicio 2, asignación no vamos a hacer planificar recursos humanos, pero sí vamos a hacer el 2. ¿Ya? ¿Y cuál sería el 2 acá? Van a llenar este formato para sus roles y responsabilidades. No van a tener más de 3, 4, 5 en sus proyectos. ¿Ya? Entonces los que necesiten, ¿ya? Los que tengan que hacer. Que no pase de 5. ¿Ya? Descripción, bueno, tampoco va a ser uno, ¿no? Los que necesiten. ¿Ya? Descripción del rol. ¿Ya? Provee el rol o título usado como una breve descripción del mismo. ¿Cuál había visto acá? Supervisor obra eléctrica. Entonces, supervisor obra eléctrica. Eléctrica, va a tener que coincidir. Autoridad. Definir los límites de capacidades de decisión para cada rol. Por ejemplo, la selección de alternativas, gestión de conflictos, priorización, capacidad de recompensar y castigar. Esto lo vamos a ver en la siguiente parte cuando hagamos la teoría. Y también define la posición de la estructura jerárquica, ¿no? Entonces, como es un supervisor, ya difícilmente puede, digamos, en los términos que les dije primero, digamos, de recursos humanos, no puede despedir a alguien, no puede tener esa autoridad, pero sí puede reportarlo, ¿no? Entonces le pones reportar, nadie más puede eh, reportar a un trabajador por un incumplimiento, entonces reportar incumplimientos de trabajadores a su cargo, ¿ya? Podría ser. En el término de costos, ¿no? Compras menores a 100 soles, porque puede ser que en alguna obra hay cosas que no has visto exactamente, no has prohibido, pues compras menores a 100 soles puede autorizar. Y en la parte técnica, lo que les decía, ¿no? Eso de preferencia que tenga la mayor capacidad de decisión técnica, ¿no? O sea, le pongo autoridad técnica completa. ¿No? Y algunas con el tiempo, no le pongo nada, o sea, que no tenga una autoridad de retrasar un día la obra, eso es un poco más, sería algo para alguien más arriba. Responsabilidad, y ahí sí directamente la descripción de esto. Entonces, supervisar las obras, y acá ponen el listado de las obras que le incluyen el EDT, ¿no? La 2.1, 2.2, que tiene que hacer. Y al personal, y al personal responsable de las mismas, ¿no? ¿Cuál es su contribución? Este puede variar mucho porque depende, o sea, uno tiene que un programador, entonces puede ser programar tal y tal aplicación, ¿no? Tal y tal aplicativo. Y a partir de esta responsabilidad ustedes definen cuál es su rol.
Ya, entonces, ¿cuáles son las calificaciones que necesitarías? Calificaciones, por ejemplo, prerequisitos, experiencia certificada, licencias, nivel de antigüedad, otras calificaciones para el rol, para esta persona. Generalmente los supervisores deben tener experiencia de trabajo, ¿no? Experiencia de 10 años. Ya si eres muy exigente, puedes decir que sea 10 años en supervisión de obra. ¿Ya? Pero ahí entras en el típico círculo vicioso, ¿no? O sea, todo el mundo pide experiencia de 10, si todo el mundo pide experiencia de 10 años de supervisores de obra, no terminas supervisores de obra, ¿no? Porque nadie podría empezar a supervisar una obra, ¿no? Entonces, experiencia de 10 años como técnico eléctrico, por lo menos. Poner, o podrías poner que en vez de la experiencia de 10 años, que sea un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico. ¿No? Entonces, pues, en este caso yo estoy poniendo, alguna vez me lo preguntaron hace poco ustedes mismos, ¿no? Muchas veces supervisor es un técnico con más experiencia, pero a veces ponen de supervisores a ingenieros y piden que sea con ingenieros eléctricos o electrónicos. Entonces, podrían, en vez de esto, de experiencia de 10 años como técnico electrónico, podría ser ingeniero electrónico, eléctrico, ¿no? Acá es donde ponen, por ejemplo, certificado de inglés, es que tiene que trabajar con alguien, si es necesario, se pone certificado de inglés, por ejemplo, ¿ya? Y competencias son las habilidades que no entran dentro, o que no se pueden, o que no es necesario que se certifiquen, ¿no? Entonces, acá se puede poner, ¿cómo se llama? Asertividad, ¿no? Vamos a ver algunas de esas capacidades blandas después. Ser asertivo con los trabajadores, independencia de decisiones. Generalmente acá se ponen cosas blandas, ¿no? Que serían decisiones, influencia, ¿no? O sea, capacidad de influir en las personas. La una que no me gusta porque que se ponga, pero casi todo el mundo pone, es liderazgo, ¿no? O sea, porque engloba muchas cosas, ¿no? Engloba justo estas tres, ¿no? Ser asertivo, independiente de decisiones, influenciar a las personas, todo eso es liderazgo, ¿no? Pero podría ser más específico, liderazgo es algo un poco general. No, entonces, así van llenando para todos sus roles y responsabilidades. Como les digo, máximo 5 de ellas. Ya, y hasta ahí lo que van a tener para la siguiente semana. Tengan las listas ya para la siguiente semana terminamos teoría, lo que nos falta, que hay algunas herramientas más, y les reviso sus roles y responsabilidades. Ya, hoy en la noche voy a estar trabajando en los controles, ya que se los voy a dejar para el sábado, los controles y las prácticas. Ya, para lo mismo, ¿no? Para que puedan subir los archivos, etc. Consultas, preguntas, para hoy día en la noche reviso el Moodle, para que todo esté en su sitio. Dígame, profesor, Sí. dijo de los controles, ¿lo va a pasar? Hoy día tenemos un control. No, el control de hoy es el de calidad. Me refiero al control de ahora de recursos humanos, es para el sábado. Ah, correcto. El de entrada de recursos humanos. El de salida va a ser la Ya. siguiente semana. ¿Mm? Otra consulta, profesor. Sí. Con respecto a, no me quedó bien claro cuando usted habló del ejemplo de como cuando le echan la culpa, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. conectó mal un switch y le han Ajá. echado la culpa al supervisor. Le echan la culpa al supervisor por algo que un técnico ha hecho. Sí. Entonces, yo analizo y digo, o sea, toda la culpa siempre se va a echar al supervisor, porque el supervisor, bien, está claro, sí, que el supervisor va a hacer, ¿cómo se dice? Un recorrido de todo el proyecto, de todo el trabajo, para que se esté siguiendo según las pautas que se han quedado, pero también no va a estar responsabilizándose en todo lo que hagan sus técnicos. Esa era mi duda. No, sí. O sea, en realidad y en la vida real, y lo vas a ver todo el tiempo, sí. Sí es responsable. Así no sea su Pero, culpa, él es responsable. pero profesor, y si por ejemplo, no sé, como usted planteó, Uh-huh. no es de repente un switch, ¿no? De repente es una pala o algo y es un poco de bastante valor. Entonces, Uh-huh. que
la contratista agarra y al supervisor, obviamente que van por jerarquías, ¿no? Primero, por ejemplo, en la mina, ¿no? Tienes por jerarquías echas la culpa, pero también he visto que es como que, ¿quién ha tenido la culpa? Tal técnico. Con el supervisor, ambos se reparten la culpa, pero usted me está diciendo que toda la culpa lo tiene el supervisor. No es que toda la culpa, ¿ya? Sino que para términos de la tabla, ¿no? O sea, para términos de la organización del trabajo, ¿ya? El responsable, el accountable, el que da cuentas, tiene que ser solo una persona. Y esa persona tiene que ser la de mayor cargo. Obviamente, si pasa algo, el responsable no es que se va a ir libre y no le va a pasar nada. Pero ya por el hecho de que está como encargado, ya tiene alguna carga de eso, ¿no? ¿Para qué sirve el A? ¿Ya? ¿Para qué sirve la accountable, la responsable? Para las personas que sin ser encargadas, sin tener que estar haciendo algo, van a tener que dar cuentas porque eso se haga bien. El ejemplo que pones, ¿no? Un ejemplo que he visto mucho, ¿no? Y los ejemplos más trágicos, digamos. Ya cuando hay un accidente en mina y alguien fallece, y un técnico fallece, ya, al que votan y incluso al que lo denuncian penalmente es al supervisor, y a veces se va hasta el superintendente. Él nunca estuvo ahí, no supo qué pasó, no tenía idea de qué pasaba, pero era su trabajo velar por la seguridad de esas personas. O sea, y para eso vienen las otras capacidades, ¿no? Entonces, sí, o sea, tú no vas a estar en todo lado, ¿ya? Pero puedes estar seguro de que tu personal está capacitado, puedes estar haciendo charlas en la mañana para que estén conscientes del tema de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, sí está como está en tu autoridad hacer eso, en tu capacidad de hacer eso, y supuestamente estás capacitado para hacer eso. Entonces, el hecho de que no ocurra de cierta manera, o de que ocurra un accidente, ocurra algo que no es algo grave, algo peligroso, algo que cualquier ocurrencia, sigue siendo tu responsabilidad. Es por eso que son estrictos en la mina, o sea, por ejemplo, si Sí. tú, no sé, instalas una antena más de 2 metros, al toque te ponen una multa, una papeleta, te llaman la atención. Es por eso, para que cuando suceda algo si has trabajado con ingenieros de seguridad en la mina, sí, todos pues, tienen sí, muy claro, mal genio, todos tienen muy mal genio, ¿ya? sí. Y yo he tenido que aguantarlos también, como todos, ¿no? Pero por otro lado también entiendes. O sea, una vez que entiendes cuál es su chamba, ya también ya los toleras. Porque, o sea, cualquier cosa que pase, ya, de tanta gente, él también está como responsable. O sea, y tú te la juegas, por ejemplo, si tú eres supervisor de tu empresa, tú te la juegas por tu gente. Claro, claro. Pero esa persona se la está jugando por 10 empresas distintas, por 100 personas distintas. Las probabilidades de que le pase a él son mucho mayores de que te pase algo a ti, ¿no? Entonces, por eso es que son así, o sea, por eso es que tienen son profe, así estrictos de personalidades así, ¿no? pero si teniendo ese tipo de cargos, porque yo por ejemplo, estaba trabajando en una y, por ejemplo, la carga que tiene un supervisor eh, ¿cómo se llama esto? ¿Seguridad? De seguridad, correcto, de seguridad, es, es muchísimo, muchísimo mayor a de repente un ingeniero encargado de un área. Entonces, Sí. pero el pago es el mismo, la responsabilidad es que ponen, he visto que... Los de seguridad ganan muy bien. Los de seguridad ganan muy bien. No sé si acá habrá, pero en otros lados tienen seguros incluso para eso. Ah, correcto. Para contraliabilidades, ¿no? Contra que te demanden y todo eso, los de seguridad, si no es la empresa la que les saca un seguro, a veces ellos mismos se sacan un seguro. Ya, listo, ingeniero. Gracias. ¿De qué? Ya, entonces nos vemos el día sábado. Tengan esto listo. Ya, si lo voy a colgar bien, todavía no lo vean, lo voy a colgar bien ahora en la tarde en el Moodle. Para que mañana ya puedan estar trabajándolo exactamente estas, ¿no? Les voy a poner los ejemplos.
Profesor, entonces solo vamos avanzando con esto, que es de la de gestión de recursos, nada más, ¿verdad? Sí, el 6.1 y el 6.2 nada más. Esos son los dos únicos que van a tener. El sábado vamos a acabar eso. Yo les voy a revisar para que haya alguna cosa, les voy a dejar para que lo entreguen hasta el sábado a medianoche, como siempre. Entonces, el sábado que les reviso, tienen hasta medianoche para corregirlo y lo suben. Y el mismo sábado también de mediodía a medianoche, con su control de entrada de esto. Y ya. Esas son las dos notas, ¿no? Estos dos, su nota práctica, que son estos dos, y su... Ah, no, son tres notas, perdón. El control de entrada y el control de salida, el tipo PMP. Que esa es la siguiente semana todavía. Ok, profe. ¿Listo? Gracias. Ya, entonces nos vemos, cuídense. Hasta luego, profesor.